Bienvenidos apreciados estudiantes a nuestra semana número 4 en el estudio del álgebra lineal. En esta semana vamos a hablar de un tema muy importante y muy bonito que son los vectores. Inicialmente vamos a hablar de la definición de vector y dónde podemos encontrar los vectores en R, en R2, en R3 y llevarlos así a Rn. Entonces vamos a empezar con el estudio, después vamos a mirar operaciones importantes para poner en práctica todo esto. Entonces, vamos a ver un ejemplo de vectores en el espacio. Vectores en la recta, vectores en el plano y vectores finalmente en el espacio. Observemos por favor la diapositiva. Entonces tenemos en la primera, la recta, ahí tenemos un vector. O bueno, podemos tener dos. El vector que va del punto hasta a la derecha o el vector que va del punto a la izquierda. Eso es un vector, ahí tenemos el punto. En el plano que es R2 tenemos el punto XY o en el espacio en R3, X, Y y Z tenemos los tres ejes y así obtenemos o graficamos un punto en el espacio. Primero graficamos la componente X, luego la componente Y, unimos, ¿cierto? En el plano XY y luego Z es la altura del punto o si es negativo, baja. Si es negativo, la componente Z. Entonces podemos ver los vectores en esos tres espacios o llevándolo más general a Rn. Como aquí en el espacio Rn, o sea, consta de n entradas, n posiciones, x1, x2, xn. Eso es un vector en Rn. Un arreglo. Si fuera en R2 sería x1 y x2. Si fuera en R3, x1, x2 y x3, que son los dos espacios R2 y R3 los más usados. Pero no quiere decir que no existan más. Puede ser R4, R5, Rn. Entonces podemos pensar en este espacio como un conjunto de puntos que se representan con una énupla, porque son n elementos ordenada de números reales. Cuando dos vectores son iguales, si yo tengo un vector en Rn x y un vector en Rn y, esos dos vectores son iguales si y solo si cada componente es igual. Deben ser iguales para que cada componente debe ser igual para que sean iguales los vectores. ¿Qué es una componente? Es cada posición. La posición x1 es la componente 1, x2 es la componente 2. Entonces los vectores son iguales cuando cada una de sus componentes o cada uno de sus elementos son iguales. Para todos, todos. Con los vectores podemos y tenemos operaciones. Tenemos la operación de la suma. ¿Cómo se suman dos vectores? Componente a componente. x1 más y1, x2 más y2 y así voy sumando cada componente. También tenemos otra operación importante que es el producto por un escalar. Entonces, ¿un escalar qué es? Un escalar es una constante, ¿cierto? Un número real. En este caso, alfa hace parte o representa el escalar. Entonces, el escalar por x es igual a cada componente queda multiplicada por ese escalar. Alfa x1, alfa x2, hasta el último que es alfa xun, porque es un vector de Rn. Entonces tenemos dos operaciones, suma y multiplicación por un escalar. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Vamos a realizar estas sumas. Las dos primeras son sumas y la tercera es el producto por un escalar. Entonces, esa suma debemos hacerla componente a componente, ¿cierto? Componente con componente. Entonces, el primer vector nos quedaría 1 más 0. La segunda posición sería 3 más menos 5. Y la última sería 2 quintos más 3 séptimos. Y haciendo estas sumas, el vector suma nos quedaría entonces 1 más 0 da 1. 3 más menos 5 nos da menos 2. Y haciendo esta suma entonces 2 quintos más 3 séptimos. Esa suma nos da 29/35.
y ese es el vector suma. Ese vector está en el espacio R3. Vamos ahora al segundo ejemplo. Si usted cuenta las componentes, tenemos 4 componentes, es decir, que este vector está en R4. Si hacemos esta suma, entonces componente a componente sería 1 medio más 5 medios, las componentes, las primeras, las X, la otra componente es menos 7 más 1, la siguiente componente es 0 más 2 y 3 medios más menos 9. Haciendo esta suma, 1 medio más 5 medios o a 6 medios, simplificando nos da 3, menos 7 más 1 nos da menos 6, 0 más 2 nos da 2, y haciendo esa multiplicación de signos sería 3 medios y más por menos da menos 9, esto es igual a menos 15 medios. Y así obtenemos entonces la suma de vectores. La multiplicación por un escalar, entonces multiplicamos la primera componente, nos quedaría 2 por raíz de 2. La segunda componente sería raíz de 2 por raíz de 2, que ustedes saben que esa operación nos da 2. Raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2 positivo. Y así procedemos entonces para hacer operaciones con vectores. Hasta la fecha solo hemos visto sumas y multiplicación por un escalar. Continuemos entonces con propiedades de la suma. La suma, al igual que los números reales, tiene la propiedad de la conmutativa. Yo puedo sumar dos vectores x más y va a ser lo mismo que sume primero y y luego x, y más x. También cumple la propiedad asociativa. Primero puedo sumar x más y, primero paréntesis, más z, o lo que es igual a y más z y luego le sumo x. Elemento neutro. El elemento neutro, como en los números reales, es el 0. Solo que en este caso el vector 0 es el vector cuyas componentes o cuyas entradas o elementos todos son 0. Ahí tenemos el elemento neutro. Cuando yo sumo un vector con el elemento neutro, me da el mismo vector, me da x, porque estoy sumando con 0. Ahora, el elemento inverso o el opuesto, el inverso aditivo. Si tengo el elemento x compuesto por x1, x2 hasta xn, existe el inverso aditivo que es menos x, que es el que está compuesto por los mismos elementos, solo que está precedido del signo menos. Menos x1, menos x2 hasta menos xn. Y la suma del número más su opuesto aditivo o su inverso aditivo nos da 0, que es el elemento neutro. Y el producto escalar también tiene sus propiedades. Está la distributiva respecto a la suma, sería alfa por x más alfa por y. Distributiva, importante, estamos haciendo alfa por x y luego alfa más y. También está la distributiva respecto a números reales, que sería alfa por x y luego beta por x. La asociativa con números reales también lo tenemos. Alfa por beta por x es igual a beta por x primero y luego por alfa. Recuerde que primero se hacen los paréntesis, en este caso. O alfa por x y luego lo multiplicamos por beta. El elemento neutro de la multiplicación es el número 1. El número 1 es el que no afecta el elemento cuando lo multiplico por él. Entonces tenemos propiedades de la suma y propiedades del producto escalar. Ahora concentrémonos con vectores. Con vectores en R2 y R3, que son los vectores que vamos a trabajar más los que se nos van a presentar diariamente. Los vectores en R2 y en R3. Entonces consideramos en este caso dos puntos. Está el punto X y está el punto Y. Ahí tengo una flechita que eso es un vector, en este caso en R2. Entonces un vector es una pareja ordenada de puntos. En este caso XY, el vector XY. En el espacio Rn, cada pareja de puntos se determina nuevamente por dos vectores. Tenemos el vector XY
y yx, esos dos vectores son distintos, importante, porque en los vectores nos importa también la dirección. Ahora vamos a hacer lo siguiente, miren, este vector es un vector cualquiera, está en el espacio, en el plano, pero vamos a hacer que el origen de cada vector coincida con el origen del sistema coordenado, ya sea en el espacio, en el plano cartesiano o en el espacio. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama anclar el vector. Lo estoy anclando al origen. Ese vector entonces que tenemos en el espacio o en el plano cartesiano, por ahí volando, lo puedo llevar, lo puedo correr hasta el origen, que el punto inicial de ese vector quede en el origen del sistema coordenado que estemos trabajando, R2 o R13. Y a ese proceso de mover el vector de donde esté en el espacio, moverlo al origen, se llama anclar el vector. Aquí les tengo un ejemplo. Tenemos el vector es en R3, está un vector volando por ahí, XY, pero ese vector me lo voy a llevar al origen, eso se puede. Yo me lo llevo al origen, conservo la misma longitud, la misma longitud, la misma inclinación, pero me lo puedo correr hasta el origen. Eso es lo que se llama entonces anclar el vector. Pero ¿cómo cambia? Resulta, vamos a mirar acá, tenemos, este es el vector XY, ¿cierto? Ese vector XY, entonces, ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos este que está acá? Entonces, a Y le resto, esto tiene una coordenada, esto tiene otra coordenada. Por ejemplo, aquí sería Y1, Y2, y esa coordenada sería X1, X2, la coordenada del punto en el espacio, en el plano, perdón. Entonces, yo hago la resta Y menos X, componente a componente. Y así obtenemos entonces este vector que tenemos acá. O si usted quiere solamente obtener el vector X. No es que yo no quiero solamente, yo quiero el vector X. ¿Cómo obtiene usted ese vector X? Ese vector X va desde el origen, perdón, cambiemos de color, desde el origen hasta el punto X, es este, ay, perdón, me quedó súper torcido. Hasta el origen. Esto está muy torcido. Listo. Hasta el origen. Y ese vector que está en verde, entonces, ¿cómo lo escribo yo? Lo escribo de esta forma. De 0 al origen es igual a X menos 0, que es igual al vector X. Este es el vector X, el que está en color verde. De 0, porque este es el origen, hasta el punto X. Eso entonces es lo que llamamos anclar el vector al origen. Ahora vamos a mirar una interpretación geométrica, porque ya sabemos sumar y ya sabemos multiplicar por un escalar. Pero vamos a mirar la interpretación geométrica de la suma. Entonces tengo dos vectores, en este caso el vector X y el vector Y. ¿Cómo es la interpretación geométrica de la suma? Entonces la diagonal, ese es el vector X, se prolonga aquí a la línea punteada, y el vector Y, si hacemos otro paralelo, y esta diagonal es la que es la suma de X más Y. Esta se llama la ley del paralelogramo, porque se forma un paralelogramo. Esta es la suma entonces, X más Y esa es la interpretación, un paralelogramo. ¿Cuál es la interpretación del producto por un escalar? Aquí tenemos el origen, aquí está el origen. Y aquí tenemos un vector X hasta acá, mírenlo acá. Si usted multiplica ese vector por 2, aquí obtiene 2X, mírenlo acá. Pero si usted multiplica este vector, bueno, por 2 me quedaría 2X. Pero si usted este vector lo multiplica por un número negativo, mírenlo acá, por menos X. O si usted lo multiplica por un número menor que 1, si usted hace esto, 1/2 por X. Entonces 1 por X me da X, X medios, la mitad del vector. Mírenlo acá. Eso es lo que se hace multiplicar por un escalar. O lo estiro, o lo hago más pequeño. O le cambio la dirección, lo pongo el opuesto, si multiplico por un número negativo. Entonces esa es la interpretación geométrica del producto por un escalar.
Bueno, ¿y cuando dos vectores son paralelos? Esa propiedad es muy importante de los vectores. ¿Cuándo son paralelos? Cuando los vectores no se cruzan, no se tocan. Infinitamente ellos no se van a tocar, no se van a cruzar. Eso es ser paralelo. ¿Cuándo son paralelos? Cuando un vector es múltiplo del otro. Entonces, si este, por ejemplo, si este vector es x, entonces este vector es, por decir algo, 3x, o sea que sería mi y, que sería y. Es cuando está multiplicado por alguien y por eso es más largo, está más estirado o puede ser más pequeño. Esto entonces son vectores paralelos que no se cruzan. Vamos ahora a mirar estos dos ejemplos. El primer ejemplo me dan dos vectores A y B y me piden que calculemos la suma, la resta y esa última operación, 2A más 3B. Entonces calculemos esa operación. Calculemos la primera. La primera sería esta que está acá. A más B. ¿Cómo nos quedaría entonces A más B? El vector A más el vector B es igual a la componente 1 que es de la A más menos 6. Más menos 6. La otra componente es 4 más 3. Y la otra componente es 7 más 1 medio. Más 1 medio. Y estas cuentas nos dan menos 5, 7 y 7 más 1 medio es igual a 15 medios. Entonces aquí encontramos A más B. Ahora hallemos A menos B. ¿Cómo encontramos A menos B? A menos B entonces es igual a A es 1 menos 6, primera componente, segunda es 4 menos 3 y tercera componente es 7 menos 1 medio. Entonces A menos B, esa resta va a ser igual, menos por menos da más y 6 más 1 me da 7. 4 menos 3 nos da 1 y 7 menos 1 medio, 7 menos 1 medio, eso nos da 13 medios. 13 medios. Y así obtuvimos A menos B. Ahora, el último me dice 2A más 3B. Entonces calculemos este. Y eso nos daría entonces, calculémoslo, por acá nos cabe, 2A más 3B. Entonces nos quedaría 2A más 3B. Entonces 2 por A. El vector A es 1, 4 y 7. 1, 4 y 7 más 3 veces el vector B. El vector B es menos 6, 3 y 1 medio. Menos 6, 3 y 1 medio. Entonces estas cuentas nos darían, multiplicando por 2, nos da 2 por 1, 2, 4 por 2, 8 y 7 por 2, 14. Más 6 por menos 3, menos 18, 3 por 3, 9 y 3 medios. Y ahora sumamos componente a componente. 2 más menos 18, 8 más 9 y 14 más 3 medios. Aquí es menos 18, me faltó cerrar el paréntesis, 3 medios. Estas cuentas nos dan menos 16, sería 17, y aquí sería 14, más 3 medios, esto es igual a 31 medios. Y este entonces es el vector 2A más 3B. La segunda pregunta, nos dan dos vectores, el vector A es el vector 6 y 4 y el vector B es el vector 9 y 6. Nos preguntan si son paralelos. A es paralelo a B. Vamos a contestar.
Entonces, el vector A es igual a 6 y 4 y el vector B es igual a 9, 6. Entonces, son paralelos. El símbolo de paralelos es A es paralelo a B, es la pregunta. Entonces, si son paralelos es porque hay un número que los multiplica. ¿Sí? Que multiplica que me da el otro. Entonces, si yo multiplico a B lo multiplico por 3 medios, por el vector B, ¿esto a qué es igual? Sería 3 por 9, 18. 18 dividido en 2 me da 9. Y ahora 6 por 3, perdón, 9 por 3, 20, no, perdón, por 3, este lo voy a multiplicar, 6 por 3, 18, por A. Perdón, aquí me equivoqué, es por A. 6 por 3, 18. 18 dividido en 2 me da 9. Y 3 por 4, 12. 12 dividido en 2 nos da 6. Entonces, A, 2 tercios, perdón, 3 medios de A va a ser igual a B. Como existe un número que cuando yo multiplique el vector A me da B, yo puedo decir entonces que el vector A es paralelo al vector B. Entonces son paralelos. Con este tema, entonces me despido por el día de hoy. Por favor, iniciamos el tema, el estudio de vectores. Entonces los invito a continuar porque nos hace falta ver más, nos falta ver y estudiar más operaciones. Me despido y que tengan un feliz día.